Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Sí, magistrada presidenta. Están presentes el magistrado Alejandro David Abante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes integran el pleno de esta sala regional. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 16 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 3 recursos de apelación, cuyas claves de identificación, nombre de los recurrentes y nombres de las autoridades responsables se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrados de esta sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados. Magistrada presidenta. Magistrados, solicito su anuencia para que se informe de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación de manera económica. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Miguel Ángel Martínez Mansur, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su venia, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 129 de 2016, promovido por Valentina Villasana Sánchez, en contra de la resolución de 6 de abril del año en curso, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio ciudadano local 20.638-2015 y su acumulado 10-2016, en el que la responsable declaró parcialmente fundados los agravios hechos valer por la actora. En el asunto de cuenta, la actora pretende le sea pagada de forma íntegra el monto de su dieta correspondiente a los años de 2014 y 2015, en virtud de haberse desempeñado como octava regidora propietaria del Ayuntamiento de Temamantla, Estado de México. En el escrito de demanda, en lo esencial, la parte actora sustenta su causa de pedir en que el tribunal local no fundó ni motivó su resolución, y de igual forma que la responsable no valoró de forma adecuada las pruebas que se le aportaron. En el proyecto de sentencia se analiza el actuar de la responsable quien, contrario a lo firmado por la actora, efectivamente dio una solución completa a la controversia planteada al estudiar todas y cada una de las pretensiones sometidas a su conocimiento, así como los medios de prueba aportados al juicio, citando los preceptos constitucionales y legales que tuvo en cuenta para ello, así como las razones que justificaron su aplicación al caso concreto. De igual forma, en el proyecto se resalta que respecto a la indebida valoración de pruebas que aduce la actora, la responsable al realizar el estudio de fondo de la controversia plantada tomó en consideración los medios de prueba existentes en autos en forma conjunta, en función de los aspectos a resolver y en la medida en que dichas pruebas le resultaron idóneas para apoyar sus determinaciones. Por lo tanto, en el proyecto de cuenta, la ponencia considera que la determinación dictada el pasado 6 de abril por el Tribunal Electoral del Estado de México dentro del expediente 20.638 y su acumulado, resultó apegada a derecha. En consecuencia, es que se propone confirmar el acto reclamado. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, secretario licenciado Miguel Ángel Martínez Mansur. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señor secretario general de Acuerdos, proceda a tomar la votación. Claro que sí. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo con el proyecto. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi propuesta. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Informo, magistrada, que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 129-2016 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la sentencia de 6 de abril de 2016 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México en el juicio ciudadano local JDCL 20638. Sería importante ver el número para la 2015, porque no corresponde, a ver si corresponde a la numeración que llevan en cuanto a sus cargas de trabajo. Y su acumulado JDCL diagonal 10 diagonal 2016. Secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Miguel Ángel Martínez Mansur, continúe con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Abante Juárez. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios ciudadanos 229 al 232, todos de este año, mediante los cuales se controvierte la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo de 6 de mayo de 2016, emitida en el juicio ciudadano local 29-2016 y sus acumulados, en la cual, en su calidad de precandidatos a ocupar cargos de elección popular en diversos ayuntamientos de Hidalgo, reclamaron omisiones de publicar acuerdos relativos a los procesos internos de selección de candidatos por parte de diversos organismos del Partido Acción Nacional. En primer término, se advierte que la demanda del juicio 229 no fue firmada por todos los demandantes, por lo cual se propone sobreseer respecto de ellos.
En cuanto al fondo, se desestiman los agravios por considerar que el tribunal local actuó correctamente al desestimar pruebas ofrecidas como supervinientes y que con los elementos valorados resultaba correcto considerar que el partido efectivamente publicó los acuerdos. Por cuanto hace a las pruebas supervinientes, al no expresar ni mucho menos demostrar por qué no les era posible generar oportunamente tales medios probatorios, se concluye que fue correcto su desechamiento. Igualmente, se sostiene que fue adecuado que el tribunal considerara aprobada la publicación de los acuerdos, pues no solo valoró las cédulas de publicación, sino que también tomó en cuenta que los diversos actos relativos a la elección fueron efectivamente publicados e incluso que diversos actores de los juicios primigenios habían controvertido en tiempo el acuerdo de designación. Con base en ello, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, señor secretario, licenciado Miguel Ángel Martínez Mansur. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señor secretario general de Acuerdos, proceda a tomar la votación respectiva. Claro que sí. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con la propuesta. Gracias. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. A favor. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 229, diagonal de 2016 y acumulado, se resuelve. Primero, se ordena la acumulación de los juicios que se resuelven en términos de lo dispuesto en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo, se sobresee en el juicio CTJDC 229, diagonal 2016, respecto a los ciudadanos José Luis Pérez Márquez, Viridiana Zenobio Rojas, Carlos Palacios Hernández, José Espinosa Salaís, María del Rosario López Ríos, Laura González Aspeiti, Angélica Garrido Escamilla, Reyes de Jesús Acosta Jiménez, Giovanni González Severo y Marilu Martínez Arenas, por las razones señaladas en el considerando tercero. Tercero, se confirma la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo de 6 de mayo de 2016 dictada en el expediente THJDC 029, diagonal 2016 y acumulados. Y bueno, antes de que continuemos, hago la puntualización que si es correcto el número del JDCL, del primer asunto del cual se dio cuenta, como el número 20638, diagonal 2015. Gracias por la puntualización. Y bueno, damos continuación a esta sesión. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Francisco Galloso Márquez, informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, señora magistrada, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano número 213 del año en curso, promovido por Pablo Alán Ramírez Ángeles y otros ciudadanos, a fin de controvertir el acuerdo emitido por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual designó a los candidatos a los cargos a presidente municipal, síndico y regidores del Ayuntamiento del Estado de Hidalgo para el proceso electoral ordinario 2015-2016, entre ellos el correspondiente al municipio de San Salvador. En el proyecto de la cuenta se considera tener por justificada la procedencia de la vía per saltum, así como el requisito consistente en que la demanda se encuentre firmada por los promoventes, pues si bien dicho escrito carecía de firmas, lo cierto es que a las 2 horas siguientes a su presentación y dentro del plazo para impugnar, se presentó un diverso escrito mediante el cual se subsanó dicha inconsistencia, aunado a que del acuse del escrito de desistimiento de la instancia intrapartidaria y de la demanda del recurso intrapartidario, se advierte que contienen las firmas de los actores. En consecuencia, a fin de garantizar el acceso a la justicia, se propone tener por satisfecho dicho requisito. En cuanto a los motivos de disenso formulados por los actores, consistentes en que el procedimiento electivo seguido al interior del Partido de la Revolución Democrática no se instaló la comisión de candidaturas, la cual tendría, entre otros fines, la de proponer un dictamen a los integrantes del Consejo Estatal, que contendría la propuesta de los candidatos mejor posicionados para el municipio de San Salvador, en el proyecto de la cuenta se propone declararlos infundados, porque contrariamente a lo sustentado por los actores de las constancias que obran en el expediente, se desprende que dicha comisión sí fue integrada e incluso el día de la sesión del Consejo Estatal Electivo se dio lectura al dictamen propuesto por dicha comisión. En mérito de lo anterior, en el proyecto de la cuenta se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario licenciado Francisco Galloso Márquez. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, maestra. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrada, magistrado Silva. Buenas tardes a todos. Solo para puntualizar en este aspecto un criterio que me parece destacable, en favoreciendo el acceso a la justicia. Esta sala regional y en su proyecto anticipo estoy conforme con lo que propone.
se remueve un obstáculo para poder entrar al conocimiento de el escrito de agravios que presentan los actores, que presenta el actor, a partir de que se había presentado originalmente la demanda sin firma. Se recibió un escrito a las 12 horas con 13 minutos del día 6 de mayo del año en curso, un documento que carecía de la firma autógrafa del promovente. Sin embargo, ese mismo día, un par de horas después de haberse presentado este escrito de demanda, se presenta la diversa promoción en la cual se subsana y se reconoce o ratifica el contenido de este escrito. Me parece ser que esto hace una muestra patente de su vocación garantista, magistrada, y coincido plenamente con el criterio, y en este sentido me parece que sería importante establecer que este precedente pues deja claro que la firma autógrafa en un medio de impugnación, al igual que como se había establecido anteriormente que con el escrito de presentación se subsanaba, pues aquí el hecho de que el propio actor haya advertido esta inconsistencia y lo haya subsanado posteriormente, pues favorece la posibilidad de reconocerle el ánimo de impugnar, y la verdad es que creo que con esto favorecemos el conocimiento de fondo de los asuntos y removemos un obstáculo que podría eventualmente materializar una improcedencia. Estoy conforme con el sentido y pues le pediría que eventualmente a lo mejor se rescatara algún criterio de este precedente. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado. Gracias, magistrada. La propuesta también me recuerda el texto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, cuando se establece que se pueden ofrecer pruebas mientras no vence el plazo. Bueno, en fin, o quizás un precedente. Entonces, efectivamente, como se destaca por el magistrado, el proyecto, a partir de su iniciativa, recoge la posibilidad de que se puedan hacer ajustes y también en las promociones que se presentan con los propios actores, fundamentalmente con el escrito de demanda o el recurso. Y esto también recuerda algunos precedentes de la Sala Superior, a través de los cuales, inclusive en escritos posteriores, se les daba eficacia a los mismos y se determinaba que no los primeros que se habían presentado no tenían validez, y era precisamente con el propósito de recoger o hacerse cargo de aquellas promociones que mejor protegieran o fueran en beneficio de los propios actores o promoventes. Es cuanto, magistrados. Y bueno, también es importante destacar que en la construcción de este criterio, pues es también destacada la participación de mis compañeros magistrados, porque definitivamente el hecho de que se presente una demanda sin la firma autógrafa y se subsane, como lo menciona el magistrado Abante, pues trasciende al acceso a la jurisdicción, al conocimiento por parte de esta sala, de este juicio, y también atendiendo pues su punto de vista, magistrado. Y bueno, pues es muy importante porque vamos construyendo estos criterios que nos permiten ir avanzando, no solamente desde el aspecto de garantizar el acceso a la justicia, sino también como propio pleno tenemos importantes coincidencias que fortalecen los criterios que vamos emitiendo, y que, como ustedes mismos lo proponen, puede ser motivo de un análisis de una tesis. Por favor, secretario general de acuerdos, tome nota al respecto. Y bueno, pues será sometida a la consideración de ustedes en caso de que lo consideren procedente su autorización. Gracias. Secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva, por favor. Claro que sí, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. De acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada, le informo que el proyecto se aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 213/2016 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo AQ-CE-CEN
diagonal 04, diagonal 315, diagonal 2016, emitido el 12 de abril del año en curso por la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Francisco Galloso Márquez, continúa con el informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con gusto, magistrada. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano número 216 de este año, promovido para Maribel Talamontes Castro en contra del acuerdo emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en el que, entre otros, designó como candidato a presidente municipal para el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo a Ricardo Bravo Delgadillo. En el caso, la actora alega que el ciudadano Ricardo Bravo Delgadillo, al acudir a registrarse en el periodo comprendido entre el 5 y 15 de marzo, acompañó a su solicitud una constancia de residencia cuya fecha de expedición era del día 30 de marzo siguiente, razón por la que sostiene que no cumplió con ese requisito. En consideración de la ponencia, el agravio resulta infundado, ya que en principio se precisa que en autos no obran constancias que permitan determinar con claridad la fecha en que el ciudadano Ricardo Bravo Delgadillo acudió a registrarse ante la instancia partidaria correspondiente, ni mucho menos qué documentación aportó para tal efecto. No obstante lo anterior, al valorar la constancia de residencia aportada por la parte actora, se observa que si bien contiene como fecha de expedición el día 30 de marzo del año en curso, en el proyecto de la cuenta se considera que se debió a un error en el llenado del documento, entre otras razones. Además de su contenido, se advierte que el referido candidato tiene su residencia en la ciudad de Tulancingo de Bravo desde hace más de 30 años, aspecto que no es controvertido en el presente asunto por la parte actora. Por tales motivos, en el proyecto de la cuenta se propone confirmar, en lo que fue materia de impugnación, el acuerdo impugnado. Finalmente, la ponencia propone imponer a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional una amonestación por las consideraciones vertidas en el apartado séptimo de la sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, licenciado Francisco Galloso Márquez. Está nuestra consideración el proyecto de la cuenta, magistrados. Sí, tiene usted el uso de la voz, magistrado. Gracias, magistrado. Únicamente para reforzar este último aspecto que destaca el secretario al dar cuenta, es muy importante la colaboración de los partidos políticos en el de trámite y desahogo de los asuntos que conocemos. Sin duda el formular un requerimiento y el estar incurriendo en algunas imprecisiones al momento de desahogar o cumplimentar los requerimientos que se formulan, pues resulta necesariamente en un retraso en la debida impartición de justicia. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para exhortar sinceramente a los órganos partidistas responsables para efecto de que en lo subsecuente se apeguen a cumplir con los requerimientos que formula este órgano jurisdiccional, que nunca resultan ser ni caprichosos ni voluntariosos, sino simple y sencillamente son información que se requiere para poder emitir la resolución. Y en el caso particular, pues es la remisión de las constancias necesarias para emitir el trámite y la resolución de este asunto. Entonces, yo quisiera manifestarle mi conformidad con el tema de que se haga la amonestación al partido y asimismo aprovechar para hacer alusión a que esto deriva de que puede entorpecer en otros casos de manera grave la impartición de justicia, y esto pues no es algo deseable en el ámbito de nuestra justicia electoral. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado. Avante, magistrado Silva. Señor secretario general, de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Voto en favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. También con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, en el expediente CTJDC 216, diagonal 2016, se resuelve. Primero, se confirma el acuerdo CPN, diagonal CG, diagonal 57, diagonal 2016, en lo que fue materia de impugnación. Segundo, se amonesta a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional por las razones expuestas en el considerando séptimo del presente fallo. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Francisco Galloso Márquez, concluye con el informe de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con gusto, magistrada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios ciudadanos 219 al 227, todos de 2016, promovidos por María Antonieta Ángeles Anaya Ortega y Marta Patricia Morales Nava y otros, a fin de controvertir la negativa del Partido Acción Nacional de solicitar su registro como candidatos sustitutos en la planilla para contender a los cargos de elección popular del Ayuntamiento de Apan, Estado de Hidalgo,
para el proceso electoral 2015-2016, así como la negativa del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo de pronunciarse sobre las renuncias de los candidatos registrados y postulados para contender en la elección del referido ayuntamiento, así como de requerir al aludido instituto político las citadas renuncias y la procedencia de la sustitución correspondiente. En el proyecto se propone la procedencia de los presentes juicios en la vía per saltum, así como su acumulación, en virtud de que del análisis de las demandas se advierte la existencia de conexidad en la causa. Asimismo, la ponencia propone declarar infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los actores, por lo que no da lugar a acoger su pretensión. Lo anterior, toda vez que no les asiste la razón en su afirmación relativa a que el Partido Acción Nacional fue omiso en registrarlos, por motivo de la renuncia de los candidatos previamente registrados ante la autoridad administrativa, toda vez que es un derecho del partido registrar o no la planilla de candidatos a contender en la elección, siendo que en el caso el partido optó por no sustituir a los candidatos que renunciaron, a fin de no afectar o alterar el principio de paridad de género en sus diversas vertientes. De ahí que haya determinado no registrar candidato en ese municipio. Por otra parte, en el proyecto se considera infundado el agravio en el que los actores alegan que el partido no realizó el procedimiento de cancelación previsto en sus estatutos, pues debido a la renuncia de los candidatos que se encontraban previamente registrados para contender en la elección, resultaba innecesario que el partido siguiera el procedimiento de cancelación de candidatura establecido en los estatutos. Igualmente, se considera infundado el agravio en el que los actores alegan que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo fue omiso en pronunciarse sobre la renuncia de la planilla previamente registrada por el Partido Acción Nacional para el municipio de Apan, así como requerir a dicho partido la sustitución correspondiente, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte claramente que el partido político remitió al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo las renuncias respectivas con las ratificaciones de mérito, por lo que no tenían la obligación de realizar algún requerimiento en tal sentido, además de que correspondía a los entonces candidatos registrados sin conformarse ante tal situación, lo que en el caso no aconteció. Finalmente, en el proyecto de la cuenta se propone amonestar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional por las razones expuestas en el considerando séptimo del presente fallo. Es la cuenta, magistrados, señora magistrada. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Francisco Galloso Márquez. Magistrados, está a nuestra consideración. Tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrado. En relación con este asunto, habrá que tener claro que se está justificando que la excepción al principio de definitividad. Y esto tiene que ver con la circunstancia de que estamos escasos días de que concluya el tiempo de las campañas, independientemente de la suerte que se siga en el asunto, si son fundados o infundados los agravios, lo relevante, y esto es una cuestión que tiene que tenerse presente por los actores, por los militantes, por aquellas personas que consideren que se les afecta su derecho, seguir esta ruta. Es claro que de acuerdo con el principio de definitividad, pues se tiene que agotar la instancia ante el partido, ante el tribunal local y después la sala regional que corresponda, en algunos otros casos inmediatamente ante la sala superior, y si después de venir con nosotros consideran que debe acudirse a la sala superior, pues bueno, también tocar la instancia correspondiente. Pero en el caso, y como ha ocurrido con muchos asuntos de los que hemos conocido, particularmente de la elección de Hidalgo, es muy importante tener presente la cuestión del principio de definitividad y la excepción que ya me parece que ha cobrado carta de naturalización en distintos ámbitos de la República Mexicana. Entonces, particularmente teniendo en cuenta que el proceso electoral va a tener a su momento cúspide el 5 de junio, que es el día de la jornada electoral, y que las campañas terminan 3 días antes, entonces pues esta circunstancia justifica que se acude. ¿Esto qué implica? Si se ha presentado un medio de impugnación ante un partido político, bueno, pues de acuerdo con los precedentes de la Sala Superior que constituyen jurisprudencia, lo que opera es el desistimiento. Si se quiere acudir a una instancia
jurisdiccional distinta de la de los partidos políticos. A su vez, también esta excepción opera en el caso de los tribunales locales, si está presentado en medio y bueno, pues se precisa de una solución más expedita, pues bueno, está esta cuestión también del desistimiento para precisamente prepararse y poder obtener una definición de esta sala regional Toluca. Y también esto pues coloca al órgano jurisdiccional en mejor condición para dictar las providencias que sean necesarias para el caso de que resultaran fundadas. Esto pues es una intervención que hago con el propósito de destacar es el acierto de su proyecto, magistrada, y en esta parte que corresponde precisamente al fondo y la corrección de la procedencia, preciso. Y en cuanto al fondo, que también estoy de acuerdo. Pues entonces, esta circunstancia de la excepción al principio de definitividad siempre se debe tener muy presente, y esto va en función de los tiempos tan vertiginosos que operan durante todo proceso electoral. Es cuanto, magistrado. Magistrado Silva Daya, magistrado Abante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, magistrada. Solo para manifestar que este asunto recoge ya un precedente de la sala previo, un criterio que se sustentó hace algunas sesiones, en el sentido de que es voluntad de los partidos y es el derecho de los partidos políticos el postular los candidatos a los cargos de elección popular. Aquí en este caso se dio un ajuste dentro de las planillas presentadas por el Partido de Acción Nacional para contender en la elección de Hidalgo, y en el caso del municipio de Apan se determina por las razones que determinó el partido político convenientes, no registrar planilla en ese ayuntamiento. Entonces, somos consistentes con este precedente en el sentido de que el hecho de haber tomado las providencias para tener un procedimiento interno no necesariamente vincula la obligatoriedad de presentar o registrar un determinado candidato, sino que este derecho de postular es de los partidos políticos y se materializa la expectativa de derecho que se crea dentro de los que participan en el procedimiento interno cuando hay una postulación. Si no hay esta postulación, pues estamos en presencia del ejercicio de un derecho del partido político que desde mi punto de vista está justificado, y por ello es que acompaño en sus términos la propuesta que nos somete a consideración, magistrado. Es cuanto. Gracias, magistrado. Sí, magistrado. Agregando algo más, también en esta línea de lo que es justicia pronta y expedita, también tener presente, no se hace referencia en el proyecto porque no es necesario, pero creo que por las circunstancias, el contexto en el que nos encontramos, que también me parece que es oportuno mencionarlo. La situación de que inclusive ha sido una preocupación muy que tiene muy presente tanto la sala superior como las salas regionales y prácticamente el foro, que cómo transcurren los procesos electorales, que también es muy socorrida la figura procesal de la excitativa de justicia. Es decir, si alguien advierte que es necesario que se obtenga un pronunciamiento ya de forma inmediata, pues bueno, también ocurre esa circunstancia. Digo, hasta ahora de lo que tengo presente en la sala regional es tan escaso, si no me falla la memoria, como uno en el tiempo que tengo aquí, y finalmente pues de todos modos se resolvió oportunamente, y estoy hablando de ya miles de asuntos de los que se han presentado. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado Silva. No cabe duda que efectivamente conforme van transcurriendo los días y se va acercando el día de la jornada electoral en el proceso electoral, que en este caso corresponde a esta jurisdicción que es el del Estado de Hidalgo, a esta circunscripción también, pues definitivamente vemos cómo también tanto los actores en los juicios como van optando por la figura persal para que tengan
esperando una definición por parte de la sala regional en cuanto al conocimiento de sus asuntos, y todavía les quede la instancia de la sala superior, y asimismo nosotros también vamos conociendo de aquellos asuntos en los que consideramos que el reencauzarlos a los tribunales locales, si bien siempre estamos favoreciendo el federalismo judicial, que además es muy importante que conozca la instancia local de primera instancia de estos juicios, también conforme se acerca la fecha de la jornada electoral, es importante darle una solución en a los asuntos que nos van siendo planteados, y con eso también brindamos certeza a los justiciables con la finalidad de que puedan continuar con las diferentes etapas en las que tienen que intervenir, de ser el caso, y si no, bueno, pues cuando no les asiste la razón, también pueden ya tener un veredicto claro y preciso respecto a sus pretensiones. Señor Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada. Magistrado Alejandro David Davante Juárez. En favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. También de acuerdo. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 219/2016 y acumulado se resuelve. Primero, es procedente la vía per saltum intentada en los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se ordena la acumulación de los expedientes identificados con las claves STJDC 220/2016, STJDC 221/2016, STJDC-222/2016, STJDC 223/2016, STJDC 224/2016, STJDC 225/2016, STJDC 226/2016 y STJDC 227/2016 al CTJDC 219/2016, por ser el más antiguo en términos del considerando segundo. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Tercero, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los actores, por lo que no ha lugar a acoger su pretensión. Cuarto, se amonesta al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional por las razones expuestas en el considerando séptimo del presente fallo. A continuación, procedemos con los asuntos propuestos por el magistrado Juan Carlos Silva Daya, secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación número 3 de 2016, promovido por el Partido Político Nacional Morena, a fin de controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual se sancionan las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos al cargo de presidente municipal durante el proceso electoral extraordinario celebrado en el municipio de Chautla, Estado de México. En primer término, el partido político recurrente señaló que la sanción impuesta por la autoridad responsable es excesiva, toda vez que carece de fundamentación y motivación, pues no tomó en cuenta las atenuantes y particularidades del caso, en razón por la cual impuso una sanción que excede el 100% del monto involucrado. A juicio de esta ponencia, el agravio es fundado, en virtud de que la autoridad responsable sí impuso una sanción excesiva por la falta formal consistente en la firma del representante de finanzas del órgano partidario en diversa documentación comprobatoria, la cual no pone en riesgo la fiscalización. En segundo término, el apelante sostiene que la autoridad responsable indebidamente calificó de ineficaz el escrito de deslinde que ofreció para desconocer la propaganda electoral que fue detectada a través del monitoreo, sin tomar en consideración la imposibilidad del partido político de llevar a cabo el blanqueamiento y retiro de la misma. A juicio de esta ponencia, el agravio es infundado, toda vez que el hecho de que el infractor haya intentado deslindarse de la propaganda reconoce la existencia de la misma y con ello un beneficio a su partido político, confirmando su interés por corregir las irregularidades que se le atribuían.
De ahí que la autoridad responsable, al no advertir acciones tendentes al cese de la conducta, actuó correctamente. Por último, manifiesta el recurrente que la autoridad responsable utilizó el Sistema Integral de Fiscalización 1.7, el cual no permite la carga de archivos superior a los 50 megabytes, por lo que procedió a presentar la documentación soporte de los registros contables que le fueron observados en medio magnético, la cual no valoró exhaustivamente. Esta ponencia propone declarar infundado e inoperante dicho agravio. Lo infundado del agravio atiende a que, contrariamente a lo alegado por el apelante, el dictamen consolidado y la resolución se puede advertir la valoración de los archivos presentados por el partido, como se precisa en el proyecto, aunado a que el partido político recurrente se limita a realizar afirmaciones genéricas y subjetivas en torno a qué o cuáles documentos no fueron valorados, y de ahí lo inoperante del agravio. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada únicamente por cuanto hace a la sanción correspondiente a las conclusiones 3, 5 y 6. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señor secretario general de Acuerdos, tome la votación respectiva. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. Voto en favor del proyecto. Gracias, maestro. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con mi ponencia. Gracias, maestro. Magistrada Marta Martínez Guarnero. A favor. Gracias, maestro. Le informo, magistrada, que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CT-RAP-3/2016 se resuelve. Único. Se revoca la resolución INE/CG 235/2016 aprobada el 17 de abril de 2016 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, únicamente por cuanto hace a la sanción recaída a las conclusiones 3, 5 y 6, para que emita una nueva en los términos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata, continúe con los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con gusto, magistrada presidenta. Ahora doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación número 6 de 2016, promovido por el Partido Político Nacional Morena, a fin de controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual se sancionan las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos al cargo de presidente municipal durante el proceso electoral extraordinario celebrado en el municipio de Chautla, Estado de México. En primer término, el partido político recurrente señala que la autoridad responsable realizó una indebida imposición de la sanción en contravención a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Federal, en virtud de que no tomó en cuenta que dicho partido utilizó el cruzamiento de líneas, figura que, en su concepto, tiene la misma validez jurídica que incluir la leyenda para abono en cuenta del beneficiario. A juicio de esta ponencia, el agravio es fundado, toda vez que, desestimado el argumento de que el cruzamiento de líneas tiene los mismos efectos que la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, esta ponencia analizó la imposición de la sanción, concluyendo que es excesiva como se razona en el proyecto. En el segundo de sus agravios, el recurrente señala que la responsable le impone una sanción por no haber reportado diversos gastos de propaganda electoral, los cuales, según señala, no corresponden exclusivamente a gastos de campaña, sino que su naturaleza es de gasto ordinario. Esta ponencia propone declarar inoperante el agravio en razón de que la conclusión referida no es parte de la resolución impugnada. Por último, la inconformidad del partido surge de la supuesta imposibilidad material que tuvo para recabar la documentación soporte por los gastos realizados durante la jornada electoral extraordinaria. A juicio de esta ponencia, el agravio es infundado, pues al no presentar los documentos que comprueban el gasto, se actualiza una falta sustantiva en la rendición de cuentas, lo que impide conocer con certeza el destino del recurso que fue utilizado. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada únicamente por cuanto hace a la sanción correspondiente a la conclusión 4. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto. Señor secretario general, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarnero. A favor. Gracias, magistrado.
Magistrada, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el expediente CTRAP-6/2016 se resuelve. Único. Se revoca la resolución INE/CG 251/2016 aprobada el 20 de abril de 2016 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, únicamente por cuanto hace a la sanción recaída a las conclusiones 4, para que emita una nueva en los términos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata, concluya con el informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con su venia, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación 7 de 2016, promovido por el Partido Político Nacional Morena en contra de la resolución INE/CG 249/2016, de 20 de abril de 2016, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al resolver el procedimiento de queja en materia de fiscalización, identificado con la clave INE/COF-UTF-25/2016/Edomex, derivado de la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Morena y del ciudadano José Miguel Aguirre Ruiz, otrora candidato del último instituto político mencionado, al cargo de presidente municipal de Chautla, Estado de México. En el proyecto se propone calificar de infundado el agravio relativo a la indebida valoración de pruebas, el cual el recurrente hizo consistir en que la responsable le sancionó con base en medios de prueba que acreditaban hechos sucedidos durante la precampaña y no en la campaña, por los cuales ya le había impuesto una multa. Lo infundado radica en que, contrario al aseverado por el actor, la responsable le impuso una sanción pecuniaria por dejar de reportar distintos gastos durante el periodo de campaña del proceso extraordinario para elegir a los integrantes de dicho ayuntamiento. Cuando respecto al periodo de precampaña, dicho partido resultó sancionado por haber reportado gastos sin el debido soporte, lo que evidencia que se trataba de hechos y circunstancias distintas. Por otro lado, en la propuesta se califican como infundados los agravios del promovente relacionados con la violación a la garantía de audiencia, así como el indebido cálculo del costo de las bardas y lonas por las que, entre otros conceptos, resultó sancionado. En lo que atañe a la garantía de audiencia, en la ponencia se razona que la misma fue transgredida en perjuicio del actor, toda vez que la responsable, con posterioridad al emplazamiento y previo al cierre de instrucción del procedimiento, dejó de poner a la vista de las partes el cúmulo probatorio obtenido durante la substanciación, con lo cual le privó al recurrente de la oportunidad de pronunciarse respecto del mismo, así como de alegar. Asimismo, tocante al cálculo del costo de la propaganda contenida en las bardas y lonas, por la que el actor resultó sancionado, este se estima indebido, puesto que fue calculado tomando en cuenta las medidas de dicha propaganda proporcionadas por el quejoso, y no de algún medio de prueba más fiable, como podrían ser las cédulas de monitoreo de propaganda remitidas por el Instituto Electoral del Estado de México durante la etapa de instrucción del procedimiento. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria de Estudio y Cuenta. Está sometido a nuestra consideración el proyecto de la misma. Magistrada presidenta, con su venia y con la del magistrado Avante, si se me permite hacer uso de la palabra para justificar algunas de las orientaciones que se recogen en el proyecto. En este asunto, yo lo que advierto es la necesidad, la oportunidad y que resulta, desde mi perspectiva, idóneo para hacer una serie de consideraciones, reflexiones sobre lo que constituye la garantía de audiencia y el debido proceso judicial. Hay unas expresiones que se recogen en el proyecto que fueron objeto de manifestaciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En una de ellas se establece expresamente lo siguiente: dentro de aquellas garantías del debido proceso legal se ha reconocido el derecho de defensa como una de las primordiales garantías que permite a la persona ser tratada en todo momento como un sujeto del proceso y no simplemente como objeto del mismo.
y luego destaca lo siguiente, que en estos procedimientos se deben potenciar lo siguiente. De manera enfática se concluye que impedir que una persona ejerza su derecho de defensa desde el momento en que se inicia un proceso en el que se le involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de la persona. Es así que la propia Corte ha señalado que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde el momento en que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso y en muchos casos hasta en la etapa de ejecución de la pena. Yo advierto que ha habido un crecimiento muy importante de lo que se puede identificar como los procesos parapenales o aquellos que se han denominado como los procedimientos administrativos sancionatorios, y es lo que algunos autores como Jesús María Silva Sánchez entienden como la expansión del derecho penal por otros caminos. Entonces, el hecho de que se tipifiquen algunas infracciones como electorales, administrativas, laborales, disciplinarias, etcétera, de ninguna forma es un mecanismo que va a permitir que se resquebrajen los derechos humanos. No, es el caso que aún tratándose de personas jurídicas, personas morales, ya se ha resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la doctrina que tienen derechos humanos. Yo me afilio a esta posición, pero también advertía la necesidad de establecer cómo en el procedimiento administrativo sancionador, independientemente de que inicie de oficio o a través de una queja, la sala superior es algo que ya lo definió de una forma nítida. Siempre tiene que haber indicios que permitan de manera objetiva, con certeza, dar comienzo al procedimiento administrativo sancionador. Y lo que advertía también, y eso se trató de plasmar en el proyecto, no sé si se hubiera conseguido con éxito, es hacer énfasis en que existe la necesidad de justificar cualquier acto de molestia, es decir, va a haber, tu autoridad vas a poder ejercer esas facultades investigatorias si hay indicios, pero la cuestión fundamental es que solamente podrás emplazar, sujetar al procedimiento, llamarlo al procedimiento a la persona que se constituye como probable infractor, cuando tengas precisamente elementos probatorios que a ti te permitan establecer en grado de probable la condición del sujeto y también, y esto me parece que es fundamental, la cuestión relativa al hecho. La situación es que conforme va avanzando la investigación y una vez que se realiza el emplazamiento, bueno, pues es un primer momento en donde se tendrá que establecer condiciones para que conozcan las pruebas el sujeto que esté afecto al procedimiento. Y conforme vaya avanzando, me parece que también de una forma razonable, también finalmente del resultado de la investigación y antes de que se proceda a emitir la resolución, nuevamente o en ese momento darle a conocer precisamente el material probatorio, pero con el objetivo de que pueda contraprobar, de que pueda argumentar, de que pueda fijar su posición. Y esto es muy distinto de lo que se conoce como los alegatos, que es una parte conclusiva ya de un juicio penal o de un procedimiento para hacer un recuento de lo que ocurrió y cuáles las conclusiones a las que arriban cada una de las partes en relación con lo que se desprende del propio procedimiento, que es un objetivo distinto. Entonces, es por eso que si se
aprobara el proyecto, creo que sería una oportunidad para establecer esta serie de parámetros y cuáles son los objetos de hacer el recuento, la descripción de lo que constituye el procedimiento y cuáles son los objetivos en relación con la satisfacción de esta garantía de audiencia. Es cuanto, magistrada. Magistrado, muchas gracias. Gracias, magistrado Silva Daya. Muy importante su participación en que adicional a la cuenta usted nos exponga y nos dé pues toda una apreciación de lo que usted consideró para emitir este proyecto. Le agradezco infinitamente. Magistrado, avante. Gracias, magistrada. Magistrado, para puntualizar, y me parece ser que es muy importante lo que destaca el magistrado Silva sobre establecer una clara diferenciación entre lo que es la garantía de audiencia y el derecho de debida defensa, que finalmente protegen o tutelan o convergen en el mismo punto, pero ciertamente se da en momentos procesales distintos, y me explico. En el caso particular, en este asunto, en este procedimiento, el tema no solo transita por un tema de garantía de audiencia, sino también de estándar probatorio, porque ciertamente en el momento del emplazamiento se tenían un tipo de medios de prueba que se habían aportado por parte del denunciante, que constituían pues fotografías, menciones, en fin, y en el procedimiento de instrucción se recaban otros medios de prueba que ya constituyen documentales públicas. Entonces, la teoría del caso que podía tener de defensa el partido político en un momento, pues puede verse sustancialmente modificada cuando de lo que tengo que defenderme propiamente es de un documento que hace constar la conducta que está imputada como violatoria de la normativa electoral. Entonces, creo que esta referencia que hacía el magistrado Silva al administrativo sancionador como una extensión de los principios que rigen en materia penal, al tratarse de administrativo sancionador, me parece ser que es muy claro que deben respetarse o potenciarse al máximo estos principios de audiencia y debida defensa. Y digo que están en momentos distintos porque para mí la garantía de audiencia cursa dentro del procedimiento con la posibilidad no solo de, decía el magistrado Silva, de escucharlo, sino de contraargumentar y contraprobar. Y el derecho de debida defensa, que eventualmente puede ocurrir también por un recurso efectivo que pudiera verse agotado. Ciertamente en este caso nosotros podríamos argumentar que respecto de esos elementos de prueba que se allegaron al procedimiento, el actor podría impugnar en vía de sus agravios esta situación. Lo cierto es que la violación al derecho de audiencia ocurre en un momento previo que ya impide, desde mi particular punto de vista, el ponderar lo que debió haber impugnado aquí o no, sino simple y sencillamente darle el cauce al planteamiento de violación a garantía de audiencia como fundado, que me parece que aquí sería importante que pudiera construir alguna argumentación para defenderse en ese caso concreto. Ciertamente, con este marco que nos presenta el magistrado Silva, con el cual manifiesto mi conformidad, da como una especie de líneas guía que van perfilando cómo podemos ir salvaguardando estas etapas para evitar que se presente un planteamiento como este que conduce a la revocación de un asunto. Yo estoy convencido que el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo su tarea de manera profesional y completa, pero ciertamente este paso previo de poder darle oportunidad de que creen una teoría del caso distinta a la que se formuló en el planteamiento a partir de las pruebas que ya van a ser tomadas en consideración para resolver, pareciera ser que es un paso que no permite más que lo que propone el magistrado Silva, que es la reposición del procedimiento para efecto de que se le dé esta oportunidad. Y finalmente creo que con eso estamos en posibilidad de dar ya o ir perfilando de qué forma la autoridad va a imponer la sanción o exculpar al denunciado, pero siempre ya viendo
tomado en consideración las percepciones de los elementos de prueba que obran en el expediente sancionador. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrado Abante. ¿Algún comentario adicional? Gracias. Gracias. Secretario General de Acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrado. Magistrado Alejandro David Abante Juárez. En favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. A favor también. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Es bien, perdón, no, bueno, fuera que fuera mi propuesta, ¿verdad? O sea, Es como suya, sí, magistrada, es bueno. Es nuestra, magistrada, es Sí, nuestra. es nuestra, sí, a favor. En consecuencia, en el expediente ST-RAP 7, diagonal 2016, se resuelve, disculpen, pero no cabe duda que la hago mía, único. Se revoca la resolución INE, diagonal CG 249, diagonal 2016, de 20 de abril de 2016, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al resolver el procedimiento sancionador en materia de fiscalización, identificado con el número de expediente INE diagonal Q COF UTF diagonal 25 diagonal 2016 diagonal EDOMEX, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia. Señores magistrados, no hay más asuntos que tratar. Algo adicional, ¿no? Bueno, entonces se concluye la sesión. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en la misma.